Fragmentos de una enseñanza desconocida más. Un día le pregunté a G sobre el ballet, que había sido mencionado en los diarios bajo el nombre de la lucha de los magos, del cual hablaba el relato titulado Vislumbres de la Verdad. Le pregunté si este ballet tendrá un carácter de misterio. Mi ballet no es un misterio, dijo G. Tenía en mente producir un espectáculo a la vez significativo y magnífico, pero no he intentado poner en evidencia ni subrayar el sentido oculto. Ciertas danzas ocupan un lugar importante. Lo explicaré brevemente por qué. Imagínense que para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, por ejemplo, de los planetas del sistema solar, se construye un mecanismo especial a fin de darnos una representación animada y hacernos recordar las leyes de estos movimientos. En este mecanismo, cada planeta representado por una esfera de dimensión apropiada está colocado a una cierta distancia de una esfera central que representa el Sol. Una vez puesto en movimiento el mecanismo, todas las esferas comienzan a rotar, a desplazarse a lo largo de la trayectoria que les habían sido asignadas, reproduciendo en forma visible las leyes que gobiernan los movimientos de los planetas. Este mecanismo les recuerda todo lo que usted sabe acerca del sistema solar. Hay algo análogo a ciertas danzas. Por los movimientos estrictamente definidos, los ejecutantes y combinaciones se reproducen visualmente ciertas leyes que son inteligibles para aquellos que la conocen. Estas danzas son llamadas sagradas. En el curso de mis viajes a Oriente muchas veces he sido testigo de tales danzas ejecutadas en los antiguos templos de los oficios divinos. Algunas de ellas están reproducidas en mi ballet. Además, la lucha de los magos está basada en 3 ideas. El nombre más apropiado para denominar esta serie de escenas había sido el de la revista, pero en ningún elemento cómico. Las escenas importantes representaban la escuela de los magos negros y los magos blancos, con los ejercicios de los alumnos y los episodios de una lucha entre dos escuelas. Me interesó particularmente cuando G dijo que los mismos actores debían de actuar bailando en la escena de mago blanco y mago negro, y que en la primera escena debían ser tan bellos y atrayentes, pero ellos mismos y por sus movimientos con deformes y feos en la segunda. Compréndalo, dijo G. De esta manera podía ver y estudiar todos los lados de sí mismo. Este ballet tendrá entonces un inmenso estudio de sí. Estas actuarían y bailarían para estudiarse a sí mismos. Aquellos que actúan en este ballet no tendrán que verse a sí mismos, quieran o no. Bien. Los movimientos de Gurdjieff, su famosa danza de la lucha de los magos, del enfrentamiento entre escuelas. Estas escuelas que muchas veces son encaminadas a la, como él lo llama, al aspecto negativo, pero fortalecer la voluntad, pero de un lado negativo, como escuelas como las de Aleister Crowell, ¿no? Y otras que están destinadas a ir hacia abajo, ¿no? Lo que decía don Juan Matos, ¿no? Mover el punto de encaje hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra. Y de ahí sacar el poder. Y la lucha de los magos blancos, elevar nuestro o mover nuestro punto de encaje hacia arriba, hacia la conciencia superior, hacia lo que es la parte de nuestro cerebro iluminado e ir elevando. Claro que es todo ahora sí que es una lucha entre el famoso sí y no. Y aquí las danzas de Gurdjieff, los movimientos juegan un papel muy importante. Nos dice G en esta parte que las danzas cumplen 3 objetivos importantes. Una es el conocimiento de las leyes. Casi todas las danzas, yo diría que un 99% de las danzas, sin importar de qué país sean y dónde se encuentre, todas las danzas tienen un significado astronómico, de movimiento de los astros, de cómo giran alrededor del Sol
los planetas y las demás personas en conjunto con sus leyes. Aquí en México pues hay una cantidad de danzas que hablan sobre este aspecto, desde las danzas concheras hasta las danzas de los voladores de Papantla. E igual en otras partes del mundo. Ese es uno de los objetivos, la parte cósmica y celestial de la danza. Luego viene la parte en la cual es un estudio de sí mismo, es un estudio en el cual uno se va conociendo a través de la danza, a través de la observación de sí, va viendo sus diferentes centros, porque no nada más son danzas de físicas, sino qué estado emocional nos van a generar este tipo de danzas, qué tipo de pensamientos van a generar este tipo de danzas, y todo esto es a través de una observación y un recuerdo sobre sí. Es el trabajo y la alineación de los tres centros. Cuando nosotros conectamos con esos tres centros, hay que ir ahora del otro lado, ¿no? Por eso dice que las que representan las danzas luchan como magos blancos, y una vez que dominan su papel, luchan ahora como magos negros, ¿no? Deben de tener el conocimiento de las dos fuerzas y de los dos tipos de movimientos. El movimiento, la exploración del movimiento a través de la danza, a través de ir más allá de la danza, es decir, una danza de la realidad, una danza de la cotidianidad, de cómo nosotros nos movemos en el mundo, y de manera consciente. Es una también de las finalidades, ¿no? Ver la danza de la realidad del mundo y ver nuestra propia danza, cómo nosotros danzamos por el mundo a través de, si nuestros actos son inconscientes, nos dejamos arrastrar por las leyes accidentales y mecánicas del universo, o somos danzantes sagrados, danzantes que nos damos cuenta de lo que está pasando por nuestros tresentos y alrededor de nosotros. Es una experiencia tanto interna de movimiento como externa de lo que está alrededor de nosotros. Todo es movimiento, nada está absolutamente estático, todo se está moviendo a cada instante. Y esa vibración hay que irla captando, hay que aprender a ver el movimiento interno y externo de las cosas. Fuerza, maestro.